Hola, en esta parte vamos a probar que la función contadora de divisores, la función sigma y bueno, la función phi, vamos a probar que estos son multiplicativas. No vamos a terminar de probar que phi es multiplicativa, pero vamos a ver una fórmula para phi. Em, para probar que son multiplicativas, vamos a necesitar un lema importante que es esencialmente es un resultado del lema de Euclides. Entonces, el lema de Euclides va a ser muy importante en esta prueba y es la razón por la cual es cierto este lema. Entonces, ¿qué nos dice el lema? Nos dice que si tenemos los divisores de n y los divisores de m, entonces existe una función biyectiva entre dn cruz dm a dn, que es simplemente la función agarra un divisor de n, un divisor de m y multiplícalos. Lo que nos dice este lema es que si n y m son primos relativos, entonces la función multiplicar divisores es una biyección. En particular, la cardinalidad de este conjunto, que es esto, es igual a la cardinalidad de este conjunto, porque hay una biyección entre los dos. Ahora, déjame ver un ejemplito rápido. En las notas anteriores hay otro ejemplo, y el ejemplo creo que es el D30, está en biyección con D6 cruz D5. Y la manera de ver esto era acomodábamos los divisores de 30 en un cuadrado, en una tabla, porque pues D6 cruz D5, espera, esto es 5, no 15, pues estos literalmente son parejas ordenadas, entonces caben en una tabla. Entonces pues vamos a ver la tabla. Entonces por un lado vamos a poner los divisores del 6, que son 1, 2, 3 y 6. Los divisores del 5 son 1 y 5. Entonces por un lado tenemos D6 y por el otro lado tenemos D5. Ahora, esta función nos dice que hay que agarrar un elemento en cada entrada y multiplicarlos. Entonces la función nos va a llenar esta tabla haciendo multiplicaciones. Entonces aquí, vamos a escribir aquí así, estas líneas para distinguir entre los elementos. Entonces, pues, ¿qué sucede si 1 por 1, 1? Entonces f de 1,1 da 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. 1 por 6, 6. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 6, 30. Y si nos fijamos, en rojo aparecen todos los divisores primos de 30. Entonces, este lema no es descabellado. Parece ser que es cierto, siempre y cuando n y m son primos relativos, porque si no lo son, no va a funcionar. Entonces, para probar esto, vamos a hacer una convención. Como estamos trabajando con parejas ordenadas, esto se puede confundir con la notación de máximo común divisor. Entonces, solamente durante esta prueba vamos a escribir el máximo común divisor como esto. O sea, vamos a escribir MCD de X, Y, Z. Esto es un número, no sé, delta. Esto va a ser un número, pero esto va a denotar un punto del producto cartesiano. Entonces, aquí solamente en esta prueba vamos a distinguir explícitamente cuándo nos referimos a un máximo común divisor. Entonces, el lema nos dice que cierta función es biyectiva. Entonces hay que probar tres cosas. Uno, que la función está bien definida, es decir, que si yo agarro un elemento aquí, sí me va a regresar un elemento acá. Hay que probar que es inyectiva y que es sobre. A ver, primer paso. F está bien definida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agarrar un A aquí y un B aquí. Es decir, estamos agarrando un elemento A, B en dn cruz dm, arbitrario. Entonces, por definición, como A divide a n y B divide a m, existe k y k' enteros, tales que AK es igual a n y BK' es igual a m. Multiplicamos ambas ecuaciones y obtenemos que n por m es igual a esto. Pero por definición es decir que AB por algún entero es igual a n por m. Entonces A por B divide a n por m. Y por definición A por B
es f de a, b. Esto es por definición. Entonces, pues si divide a n por m, pues a por b va a ser un divisor de n. Entonces hemos probado que el contradominio de f es correcto, que si agarramos un elemento en el dominio, obtenemos un elemento en el contradominio. Entonces f está bien definida. Ahora vamos a probar que es inyectiva. Entonces sean A1B1, A2B2 en el dominio, tales que f de A1B1 es igual a f de A2B2. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar que los elementos que habíamos tomado en realidad son el mismo. Entonces, por hipótesis, tenemos que f de esto es igual a f de esto, pero f de esto es el producto de estos dos y f de estos es el producto de estos dos. Entonces, por hipótesis, tenemos que A1B1 es igual a A2B2. Esto nos dan 4 divisiones distintas. Nos dice que A1 divide a A2 por B2. Esto lo tenemos aquí. Esto también nos dice que B1 divide a todo este lado. Esto nos dice aquí. Ahora, si cambiamos de lado de la ecuación, A2 divide a todo esto. Entonces, A2 divide a esto. Y similarmente, B2 divide a esto. Entonces, esta igualdad realmente son 4 divisiones que tenemos. Ahora, por otro lado, vamos a agarrar dos índices cualesquiera, I y J, entre 1 y 2. O sea, es decir, o vamos a tomar A1 o A2 o B1 o B2, no importa. Entonces tomamos A, I y BJ. Puede ser A1 y B2, por ejemplo, o A1 y B1, o A2 y B1, o A2 o B2. O sea, realmente con que es una A y una B. Y vamos a probar que son primos relativos, no importa el índice. En efecto, sea D el máximo común divisor de AI y BJ. Entonces D divide a AI y D divide a BJ, que es por definición, porque es un común divisor. Entonces, por transitividad de la divisibilidad tenemos que D divide a AI, pero AI divide a N. Esto es por elección, porque habíamos agarrado A1 y A2 como divisores de N. Similarmente, D divide a BJ, entonces D divide a M. Esto debería decir M. Entonces, pues es un divisor común de n y m, por lo tanto D divide al máximo común divisor de n y m, pero por hipótesis es 1, porque estamos asumiendo que n y m son primos relativos. Esa es la hipótesis fundamental del lema. Por lo tanto, D es 1, es decir, que el máximo común divisor de AI y BJ es igual a 1. No importa si es A1B2 o A1B1 o A2B1, no importa. Una A va a ser primo relativo con una B, siempre. Ahora, con esto podemos aplicar el lema de Euclides a cada una de estas divisiones. Por ejemplo, A1, el primero de estos dice que A1 divide a A2B2. Pero sabemos por esta fórmula que A1 y B2 son primos relativos. Nada más sustituye I igual a 1, J igual a 2 aquí. Y obtenemos que A1 es primo relativo con B2. Pero entonces, si tenemos que A1 divide a un producto, pero es primo relativo con este, entonces necesariamente tiene que dividir al otro factor. Es decir, A1 divide a 2. Entonces, en general, aplicamos el lema de Euclides 4 veces, 1 para cada división, y obtenemos estas 4. Nada más vamos a revisar rápido. Entonces, A1 y B2, primos relativos por esto. Entonces, A1 divide a 2. B1 y A2 son primos relativos, por lo tanto, B1 divide a B2. A2 y B1 son primos relativos, por lo tanto, A2 divide a 1. Y B2 es primo relativo con A1, por lo tanto, B2 divide a B1. Estas 4 divisiones se reducen a estas 4 divisiones. A1 divide a 2, B1 divide a B2, A2 divide a 1, B2 divide a B1. En particular tenemos que A1 divide a 2 y A2 divide a 1. Como todos son positivos, entonces significa que A1 es igual a A2 y que B2 es igual a B1. ¿Pero qué significa eso? Si son iguales, pues entonces como parejas ordenadas son iguales. Entonces hemos probado que si f de A1 por B, B1 es igual a f de A2 B2, que es esto, entonces hemos probado que esto. Por lo tanto,
F es inyectiva. Vamos a probar que F es sobreyectiva. Entonces, hay que dar un elemento en la imagen arbitraria y ver de quién va a venir, ¿sí? Entonces, hay que construir un elemento en el dominio que bajo F va a dar a F. Entonces, pues vamos a construir el elemento delta 1, delta 2 de esta manera. Delta 1 es el máximo común divisor de D y N, es decir, que es la parte de D que está contenido en N, y delta 2 es la parte de M que está contenido, es la parte, perdón, de D que está contenido en M. Por lo tanto, es razonable creer que F de estos dos nos va a dar D. Y si probamos esto, entonces probamos que F es sobre, porque dado cualquier D arbitraria, hemos construido explícitamente un elemento en el dominio que va a dar a D. Ahora, gracias a la descripción del máximo común divisor, que es este teorema, nos dice que el máximo común divisor delta 1 es una combinación lineal de D y N, y que delta 2 es una combinación lineal de M y D. Entonces existen enteros X, Y, Z, W, tales que tenemos estas dos combinaciones lineales. Ahora multiplicamos ambas fórmulas y obtenemos delta 1 por delta 2 es igual al producto de estas dos cosas. Desarrollamos el producto y obtenemos 4 sumandos. Ahora D divide a N por M por elección. Esto es porque D está aquí. D es un divisor de N por M. Entonces existe un entero K tal que D por K es N por M. Entonces sustituimos esto en la fórmula anterior. En particular lo vamos a sustituir aquí. Y por lo tanto, si sustituimos DK aquí, todos los sumandos van a tener un D. Todos los sumandos van a tener un D. Entonces podemos factorizar una D. Y obtenemos D por algo. No sé qué sea esto, pero esto es un entero. Es igual a delta 1 por delta 2. Es decir, que D divide a delta 1 por delta 2. Estamos a medio paso de probar esto, porque esto es por definición delta 1 por delta 2. Entonces queremos probar que delta 1 por delta 2 es igual a D. Y acabamos de probar una de las divisiones. Hay que probar ahora la segunda división. Ahora, supongamos que delta es un divisor común de delta 1 y delta 2. Entonces, si es un divisor común, por la transitividad de la división, o sea, delta 1 divide a N, por definición, es un divisor común de N y D. Y delta 2 divide a N, M. Entonces, si delta es un divisor común de delta 1 y delta 2, en particular divide a N y a N, M, y por lo tanto divide a su máximo común divisor, que es 1. Pues, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cualquier divisor común de delta 1 y delta 2, delta es igual a 1. Es decir, que el máximo común divisor de delta 1 y delta 2 es 1. Es decir, que son primos relativos. Ahora, delta 1 divide a D y delta 2 divide a D por construcción. Entonces, por el ejercicio 12.2 tenemos que el producto divide a 2. Entonces, nada más déjame reescribir qué dice el ejercicio 12.2. Dice que si tenemos A y B primos relativos, A divide a C y B divide a C, entonces A por B divide a C. En palabras, esto nos dice que si tenemos un divisor de C y otro divisor de C que no comparten factores, entonces los podemos juntar y seguirán siendo un factor de C. Para ilustrar este ejemplo, voy a poner un ejemplo donde esto no se cumple. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 6 divide al 18 y el 9 divide al 18. Sin embargo, 6 por 9, que es 54, no divide a 18. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el 6 y el 9 no son primos relativos. De hecho, su máximo común divisor es el 3. Entonces, el 3 se está contando dos veces. Se está contando aquí
y aquí. Entonces aquí va a aparecer un 3 extra, y de hecho 54 es igual a 18 por 3. Y es justo este 3 extra que está apareciendo, porque lo estamos contando tanto en el 6 como en el 9, porque el 3 es un divisor común. Pero cuando esto no pasa, cuando no estamos contando dos veces factores, sí los podemos juntar. Si no han hecho ese ejercicio, háganlo. Y obtenemos lo que queríamos, que es esto. Entonces tenemos esto y tenemos esto. Por lo tanto, tenemos que f de delta 1 por delta 2 es igual a delta 1 por delta 2, que es igual a d. Entonces, dado un d arbitrario en la imagen, hemos construido explícitamente un elemento en la preimagen tal que f de ese preelemento da d, y por lo tanto f es sobreyectiva. Entonces hemos probado que f es biyectiva. Que es lo que queríamos probar, que f es biyectiva. Un corolario directo de esto es que la función contadora de divisores es multiplicativa. Entonces, sean n y m primos relativos. Por el lema anterior tenemos que, por definición tenemos que dn por dm es por definición la cardinalidad de dn por la cardinalidad de m. Pero por propiedad del producto cartesiano, la cardinalidad del producto cartesiano es el producto de las cardinalidades, especialmente cuando son finitos. Entonces, esto es por propiedades de productos cartesianos. Tenemos que esto es la cardinalidad del producto cartesiano. Pero sabemos que este conjunto y este conjunto están en biyección por el lema anterior, entonces tienen la misma cardinalidad, y esto es por definición los de nm. Entonces hemos probado que dn por dm es igual a dn por m, siempre y cuando n y m son primos relativos. Entonces, si se fijan, realmente el único paso importante es este, que es donde aparece el lema. Esta es una propiedad de conjuntos finitos, pero si se fijan, el lema es literalmente la esencia de que D es multiplicativa. Ahora vamos a usar este mismo argumento, similar a este mismo lema, para probar que sigma es multiplicativa. Entonces, sean n y m primos relativos. Entonces, sigma de n por sigma de n m es, por definición, la suma de los divisores de n por la suma de los divisores de m. Entonces, aquí a la par voy a escribir un ejemplito chiquito. Vamos a poner n igual a 4 y m igual a 3. Entonces, sigma de n es igual a 1 más 2 más 4. Y sigma de m es 1 más 3. ¿Sí? Entonces tenemos la suma de los divisores de n y la suma de los divisores de m. Entonces, cuando hacemos cuando multiplicamos dos sumas, ¿cómo le hacemos? Pues agarramos un sumando arbitrario del primero, es el producto de estos dos que nos va a dar. Pues es agarrar un producto de estos, el 1, y multiplicarlo por uno de estos, es 1 por 1. Y luego es el 1 por 3. Luego es 2 por 1. Y luego es 2 por 3. Y luego es 4 por 1. Y luego es 4 por 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos agarrando un elemento en el primero y un elemento en el segundo, los estamos multiplicando y estamos sumando sobre todas esas parejas. Estamos creando todas las posibles parejas entre los dos factores. La pareja, este es el 1,1, este es el 1,3, 2,1, 2,3, 4,1, 4,3. Son todas las posibles parejas que podemos hacer entre este producto, y por lo tanto obtenemos esta expresión. Ahora, esta función definida por el producto es una biyección gracias al lema anterior. Entonces podemos cambiar el índice, estos índices asociados a estos sumandos, a f de d, lo podemos cambiar al índice f de d de prima en el nuevo conjunto. O sea, estamos cambiando de conjunto de índices a través de la biyección f.
Y pues estamos asociando el mismo sumando, o sea, no estamos cambiando el sumando, sino el índice que se refiere al sumando. Entonces, tenemos, o sea, esto es esto. Entonces, si aplicamos la función biyectiva al conjunto de abajo, obtenemos este nuevo conjunto de índices y estamos sumando estas cosas. O sea, esto es por definición esto. No hemos cambiado los sumandos, solamente los índices. Pero aquí estamos sumando sobre los puntos, los divisores de NM. Entonces, si nosotros escribimos f de d' como k, simplemente, y esto como k, entonces obtenemos que esto es igual a la suma sobre todas las k's como divisores de n por m por k. Esto es igual a sigma de n por m. Entonces, este argumento quizás es un poco, también un poco rebuscado, pero si todavía tienen un poquito de dudas de cómo funciona el cambiar de conjuntos de índices, escriban este ejemplo con más detalle y se van a dar cuenta que la función biyectiva del lema es exactamente la función que te va a permitir cambiar entre este conjunto de índices y este. Entonces, ahora que hemos probado que la función sigma es multiplicativa, podemos probar el teorema de Euclides-Euler que caracterizan los números perfectos. Acuérdense que los números perfectos son los números n que cumplen que su suma de los divisores es 2 veces ellos mismos. Acuérdense que Euclides no incluía a n como divisor de n. Entonces, si quitas a n, o sea, si le restas n aquí y le restas n aquí, entonces obtienes que n es la suma de sus divisores propios. Y por lo tanto, decía que era perfecto. Entonces, pues vamos a probar el teorema. Nada más para recordar qué decía el teorema. Nos decía que si n es perfecto par, más bien n es perfecto par si y solo si n es de la forma 2 a la m-1 por 2 a la m-1 con esto primo. Entonces vamos a empezar con la dirección. Vamos a suponer que n es perfecto y par. Como es par, pues 2 divide a n, y por lo tanto n es de la forma 2 a la k, donde 2 a la k es la potencia más grande de 2 que aparece en n, y n', donde n' es impar. Ahora, en la notación con la valoración 2 ádica, k es el exponente del 2 que aparece en n. Y n es impar, porque el 2 no puede aparecer aquí. El 2 no puede aparecer un 2 aquí, porque ya hemos extraído todos los 2 posibles. En particular, 2 a la k, n' son primos relativos. Todos los factores de este lado son 12. Pero este es impar. Entonces, no puede haber divisores comunes y por lo tanto, primos relativos. Ahora, por hipótesis, n es perfecto. Entonces, sigma de n es 2n. Entonces, 2n sustituimos nuestra fórmula de n que teníamos, que es esta. Y tenemos 2 a la k más 1, n' es igual a 2n, que es por hipótesis, esto es por hipótesis. Sigma de n es igual a este producto. Y como estos dos son primos relativos y sigma es multiplicativa, tenemos que esto es igual a sigma de 2 a la k por sigma de n'. Ok. Ahora, en el ejemplo 75.4 calculamos el valor de sigma en potencias de primos. Nada más lo voy a escribir aquí para recordar y no tener que regresar. Pero sigma de p a la alfa es igual a p a la alfa más 1 menos 1 entre p menos 1. Y esto es literalmente la fórmula de la suma geométrica finita, o sea, sumar una cantidad finita de potencias de p. Entonces, si sustituimos, entonces vamos a usar justo esta fórmula para calcular esta parte. Esta parte entonces se convierte en esto. Es 2 a la potencia, una potencia más alta, menos 1, entre 2 menos 1, pero 2 menos 1 es simplemente 1. Entonces nada más nos quedamos con el numerador. Entonces sustituimos esto aquí
¿Y qué obtenemos? Obtenemos que 2 a la k más 1 n' es igual a esto. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que este factor divide a este producto. Y es lo que tenemos aquí. Ahora, 2k más 1 menos 1 es impar. Porque pues es una potencia 2 menos 1, es impar. Por lo tanto, es primo relativo con una potencia de 2, porque todos los factores de este lado son 12, pero ninguno de los factores de este lado son 12, entonces no comparten factores, por lo tanto son primos relativos. Entonces podemos aplicar el lema de Euclides, porque esto divide al producto, pero es primo relativo con esta parte. O sea, aquí estos son primos relativos. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que esto tiene que dividir al otro factor, es decir, divide a n'. Entonces, por definición, existe una L entera, tal que 2 a la k más 1 menos 1 por L es igual a n'. Entonces, tenemos esta formulita. Ahora, dividimos nuestra fórmula que teníamos aquí arriba, dividimos esto entre 2k más 1. Entonces, por un lado se cancela el 2k más 1 y por otro lado tenemos esto. O sea, tenemos que sigma de n' es igual a esto. Pero por nuestra definición de L, esta fracción es literalmente L. Nada más hay que despejar esta ecuación y obtenemos que esto es L. Y concluimos que sigma de n' es 2k más 1 por L. Ahora, por otro lado, n' más L es igual a n' más la fórmula que tenemos para L. Entonces, sacamos el común denominador, obtenemos esto. Menos 1 y n' se cancelan con y obtenemos esto. Pero esto otra vez es L. Y por lo tanto tenemos que concluimos que n' más L es igual a 2 a la k más 1 L. Entonces combinamos esta fórmula con esta fórmula y obtenemos esto. Ahora, n' es un divisor de n', siempre. Entonces, pues L es un divisor de n'. Esto se sigue de esta fórmula porque tenemos que n' divide a n', pero L divide a n'. Entonces, por transitividad de la división, tenemos que tanto n' como L son divisores de n'. Por lo tanto, los divisores de n' es igual a n'L unión pues los que no son ni n' ni L. O sea, estos son dos divisores y hay que juntarle los divisores, el resto de los divisores. Entonces, de esta manera, sigma de n' es por definición la suma sobre los divisores de n'. Estamos sumando divisores, aquí debería haber una d. Entonces, estamos sumando por cada divisor de n', estamos sumando d. Pero, pues, podemos separar el conjunto de divisores de n' en dos. Entonces, tenemos los divisores que son n' y L y los divisores que no son n' ni L. Entonces, obtenemos que sigma de n' es igual a n' más L, que es este término, más el resto. Esto no sabemos, esto lo podemos escribir con letras, estos son otros divisores de n'. Ahora, pero por otro lado tenemos que sigma de n', o sea, el lado izquierdo es igual a esto. Entonces sustituimos esto, sustituimos esto aquí y obtenemos lo que sigue. Obtenemos n' más L es igual a n' más L por la suma de los otros divisores. Entonces, pues esto se cancela con esto. Y obtenemos que 0 es igual a la suma de los otros divisores. Pero si una suma es igual a 0, significa
si una suma de cosas positivas es igual a 0, pues significa que realmente no estamos sumando nada, que la suma es vacía. Es decir, que este conjunto es vacío. O sea, que no hay otros divisores de n' que no son ni n' ni l. Es decir, que los únicos divisores de n' son n' y l. Pero ¿qué número o qué tipo de números solamente tienen dos divisores? Pues los primos. Entonces, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que el 1 siempre está aquí, entonces el 1 es un elemento de estos. Entonces el 1 o es n' o es l. Pero no es n' porque, bueno, más bien l divide a n'. O sea, aquí por los resultados anteriores teníamos que l divide a n'. Entonces esto implica que l es más chiquito que n'. Entonces el 1 siempre es un divisor de alguien. Entonces pues siempre está aquí. Pero entonces va a ser el más chiquito, es el divisor más pequeño de todo número. Entonces si l es más chiquito que n', pues l es igual a 1. Nosotros sustituimos esto en 240, que es nuestra fórmula que teníamos para n', que depende de l. Y obtenemos n' es igual a esto, porque aquí debería de aparecer una l, pero l es igual a 1. Entonces n' es igual a esto. Entonces, como dn' solamente tiene dos elementos, pues n' es, esto es un primo. Esto es primo porque solamente tiene dos divisores. Por lo tanto, n es nuestra fórmula original de n era 2k a la n', n' era la parte impar de n, es igual a 2 a la k por 2 a la k más 1, donde esto es primo. Entonces, si hacemos m igual a k más 1, concluimos que n es de la forma 2 a la m menos 1 por 2 a la m menos 1, donde 2 a la m menos 1 es primo. Entonces, hemos probado que si n es perfecto par, es justo de esta forma, donde este es primo. Entonces, ya hemos probado una dirección. El regreso es bastante más sencillo. Supongamos que n es de esta forma, donde este es primo. Como este es impar, es un primo impar, y es primo relativo con cualquier potencia de 2. Como sigma es multiplicativa, tenemos que sigma de n es igual a sigma de esto por esto, pero son primos relativos porque esto es una potencia de 2 y esto es un primo impar. Entonces se abre como sigma de esto por sigma de esto. Como 2 a la m menos 1 es primo, solamente tiene dos divisores, 1 y el mismo. Por lo tanto, la suma de los divisores, o sea, sigma evaluado ahí, pues es sencillo, es 1 más esto. Se cancelan los unos y obtenemos que sigma de 2m menos 1 es simplemente 2 a la m. Ahora, por otro lado tenemos sigma de una potencia. Ya había puesto la fórmula de la potencia y es simplemente la suma geométrica de las potencias menores o iguales que esto. Entonces sustituimos la fórmula de la suma geométrica aquí y obtenemos esto. Entonces, sustituyendo esto y esto, obtenemos que sigma de n es el producto de estos dos. Por un lado tenemos este y por otro lado tenemos este. Pero esto simplemente es dos veces, sacamos un 2 de este factor y es dos veces esto. Pero esto simplemente es n por hipótesis. Entonces, si n es de esta forma, hemos probado que sigma de n es igual a 2n y por lo tanto n es perfecto y es par, porque pues, es un producto de una potencia de 2. Entonces, este resultado nos dice un corolario interesante y nos dice que existe una biyección entre números perfectos pares y primos de Mersenne. Los primos de Mersenne, para nada más recordar, un primo es de Mersenne si es de la forma 2 a la p menos 1, es primo. Esto es un primo de Mersenne. Entonces, pues, si n es perfecto par, por el teorema anterior, existe un primo de esa forma, justo de esa forma, tal que n es igual a
es de eso. Conversamente, si yo doy un primo de Mersenne, entonces esto es un perfecto par, otra vez gracias al teorema anterior. Entonces, por cada número perfecto par, hay un primo de Mersenne. Lo más interesante de estos es que no se sabe muy bien qué onda con el conjunto de números perfectos ni de los primos de Mersenne. No se sabe si es infinito, no se sabe si es finito. Entonces hay que checar que para encontrar números perfectos es un poco más difícil que encontrar primos de Mersenne. Y esto es porque los primos de Mersenne de esta forma necesariamente tienen que el exponente es primo. Eso es algo que se prueba en el ejercicio 16.1. O sea, si esto es primo, entonces m es primo. Entonces nada más hay que verificar 2 a la p-1 y hay que ir checando quiénes son esos, hay que ir checando si es primo. Entonces, pues no tienes que checar muchos números, nada más tienes que checar todos los números de esta forma, donde m es primo. Y hasta el momento solamente se conocen 50 primos de Mersenne, y el más grande es este, que es enorme. De hecho, los primos de Mersenne siempre son los primos más grandes que se conocen. O sea, el primo más grande que se conoce hoy en día es un primo de Mersenne. Y creo que es este, no estoy seguro, puede ser que esté un poco fuera de... no muy actualizado. Pero lo que sí es cierto es que el primo más grande que se conoce siempre es un primo de Mersenne. Porque son fáciles, porque hay algoritmos muy rápidos para verificar si un primo de Mersenne es realmente primo. Entonces, otra cosa que tampoco se sabe sobre los números perfectos es si hay números perfectos impares. El teorema anterior es para perfectos pares. O sea, n es perfecto par. Entonces, es una caracterización para los pares, pero no se sabe si existe un número perfecto impar. En el ejercicio 28 les pido probar varias propiedades que tendrían que tener los números perfectos impares si existen. Y de hecho, a lo largo del tiempo se ha ido probando que los números perfectos impares tienen que cumplir muchas cosas. Tienen que tener muchos factores primos, tienen que ser más grandes que números muy grandes, y tienen que cumplir muchas cosas que intuitivamente uno pensaría que un número no puede cumplir tantas cosas. Entonces se cree que no hay números perfectos impares, porque sí tendrían que cumplir cosas realmente muy extravagantes, pero no se ha probado que no existen, no se sabe si hay o no. Entonces aquí en estas dos notas hay dos problemas abiertos, que son abiertos desde cientos de años, desde por lo menos de Euclides, miles de años. Entonces aquí hay dos problemas abiertos que llevan miles de años sin resolverse. Es si hay una cantidad infinita o no de números perfectos, y si existen o no números perfectos impares.